Hola, buenas, soy Juani. Estamos aquí en el Museo de la Casa de la Damita, en la cual una de las piezas más importantes es la Damita, por lo cual su nombre, la que son 5.000 años, lo que tiene de antigüedad. Se encontraron aquí en unas excavaciones arqueológicas que se hicieron en el pueblo, 3.000 años antes de Cristo, más los 2.000 años que llevamos hasta ahora. Data de la época del Calcolítico, cuando se empezaba a modelar con barro cocido, y casi siempre en esa época lo que tallaban era cuerpecito de mujer, porque era como un símbolo religioso para ellos, hacia la mujer, hacia la fertilidad. Como ven, es muy pequeñita, son 6 centímetros lo que mide, porque como ya he comentado antes, eran unos tipos de amuletos. Aquí a la izquierda pues tenemos un expositor que son 3 estelas nazarí, que son restos de lápidas del siglo XIII y XIV. Y a nuestra derecha pues tenemos las piedras que se lanzaban con las catapultas para la conquista de Setenil. Pues ahora nos encontramos bajo los pies del torreón nazarí, en lo que es el aljibe, que básicamente consistía en la recogida de agua de lluvia para el abastecimiento del pueblo nazarí. Bueno, pues consta de 2 bóvedas de cañón apoyadas en 2 pilares centrales y 3 arcos de ladrillo. Pues ellos ya tenían aquí su recogida de agua, porque cuando estaban de asedio, que estaban de guerra, que no podían bajar al río, pues tenían aquí sus propios aljibes de agua para poder subsistir. Bueno, pues ahora nos encontramos en la parte baja del torreón nazarí, construido a mediados del siglo XIII, en la que también nos sirve de sala de exposición. Las exposiciones se van rotando y la que ahora tenemos en estos momentos pues es dedicada a lo que es la intendencia, el ejército de tierra, el arte sin gloria. Y lo que nos quiere contar esta exposición es lo que realmente se dedicaba a lo que es el ejército de tierra. Bueno, pues la labor de ello consiste en abastecer a los soldados que están en guerra, tanto de productos de comida, tanto materiales, armamento, como trajes de militares. Bueno, pues el Torreón también es un sitio de visita muy bonito, donde tenemos también la planta de arriba del todo del mirador, donde observamos todo lo que es la serranía de Setenil, el pueblo de Olvera, que también tienen un torreón en la parte alta, en la cual consiste en comunicar si venían tropas enemigas. Estamos en la parte más alta del pueblo, en la que es un punto de visita turístico muy importante, ya que estamos en la parte histórica de Setenil, que consta del siglo XIII. Bueno, pues ya os invito a que si vienen a Setenil paséis por la parte alta del pueblo, por la parte histórica, que ya he comentado lo que se puede ver aquí, y que es una de las partes también muy bonitas de Setenil. Así que ya sabemos, aquí os espero.